Bienvenidos queridos hermanos a un programa especial, en un día especial. Día especial lo digo porque es un día en el cual el Señor nos da como cada día. Cada día es especial porque no merecemos tanta misericordia, pero el Señor aún así le ha placido y nos ha dado un día más de vida. En este día vamos a estar conversando sobre un libro. Vamos a compartir los cánones de Dort para el siglo XXI. Un libro escrito por unos queridos hermanos y pastores, en los cuales vamos a ver de qué es lo que trata, vamos a compartir un poco. No va a ser un resumen, para que también usted pueda adquirirlo y pueda saber, leer y aprender de qué es lo que trata cuando decimos los cánones de Dort. Voy a partir leyendo un extracto del pastor Miguel Núñez que dice en el prólogo: un Dios infinitamente santo fue movido a redimir pecadores, destituidos radicalmente de su gloria, quienes no poseían mérito o condición alguna para recibir tan grande bendición. Nuestro Dios Redentor, en el ejercicio de su soberanía, asegura que aquellos a los que el Hijo justificó en la cruz alcancen salvación, porque para eso vino Cristo al mundo, para dar vida eterna a todos los que el Padre había dado al Hijo, como leemos en Juan 17:2. En vista de la corrupción total del ser humano, el hombre pasó a ser incapaz de elegir a Dios y aún de desear ser elegido por Dios para salvación. Por consiguiente, nuestro omnipotente Dios fue movido por su gloria, gracia, a rescatar miembros de una raza humana que en su totalidad se habría de rebelar contra él. La omnipotencia de Dios y su propósito inalterable explican su gracia eficaz, que, al ser aplicada, salva al pecador irremediablemente. Y con eso hablamos de la gracia irresistible o la gracia eficaz. Pastor y doctor Miguel Núñez. Doy la más cordial bienvenida en este día a nuestros queridos hermanos Daniel Riquelme y Luis Hidalgo, quienes han compartido bastante con nosotros en Armonía, hermanos queridos de CLC, en los cuales ellos son parte de la ejecución de este libro. Así que muy bienvenido, Daniel. Gusto saludarte en este día. Gracias, hermano Juan. Una bendición poder tomar este programa como el lanzamiento oficial en nuestro país. Somos 5 autores chilenos que participamos acá, así que muy contentos por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Luis, bienvenido. Gracias, hermano Juan. Agradecidos también de Dios por esta oportunidad de poder ser coautor de este libro, y agradecer también, por supuesto, a ustedes como Radio Armonía, donde Dios también me permite servir en otra área, en historia del cristianismo, y gracias por este espacio que nos dan para poder lanzar nuestro libro a todo Chile. Así que de verdad muchas gracias por este espacio. Amén. ¿De qué trata? Empecemos inmediatamente, porque acá lo tengo. Hay un ejemplar, los cánones de Dort. Bonita portada, buena gráfica. Escribe Nicolás Elgueta, Pastor Sugel Michelén, Felipe Aguilar, Luis Hidalgo, Daniel Riquelme y también Salvador Gómez. Nombres bastante oídos también, así que cuéntenos un poco cómo se lleva todo esto de construir este libro. Sí, la verdad que el proyecto nace más que nada como un sueño, viendo la necesidad que hay en nuestro pueblo latinoamericano de exponer desde nuestra perspectiva y una mirada no tan lejana lo que es a lo mejor la teología reformada propiamente tal, pasando por una de las 3 formas de unidad, y esta es los cánones de Dort. La otra forma de unidad son el catecismo de Heidelberg y la confesión belga,
ya que podemos decir que esto configura como el armado, el andamiaje calvinista. Ahora, si bien es cierto, posteriormente se desarrollaron estos 5 puntos del calvinismo, como se conoce como TULIP, detrás de los cánones de Dort no está esa intención. Lo que nosotros acá tratamos de ver y leer es que planteemos desde una perspectiva bíblica la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y también del Espíritu Santo en la obra redentora. Y es por eso que nosotros en esta necesidad de aterrizar un poco la soteriología reformada, la doctrina de la salvación, digámoslo bien, a nuestros hermanos, hacerlo de manera digerible, en un lenguaje latino, y que nuestros hermanos puedan así llegar a una comprensión mejor de lo que es en sí la doctrina de la salvación de manera bíblica, y no a lo mejor con tanta etiqueta, sino que de manera 100% bíblica, en un lindo esfuerzo que hicimos varios amigos acá con Luis Hidalgo, Isaac Lara, que es el editor general, él vive allá en Puerto Varas, donde vive el pastor Boris, y otros hermanos que también son del sur, harto nivel ahí en el sur de nuestro país, y contar con la bendición del pastor Michelén y el pastor Salvador Gómez. La verdad que fue una bendición. Nosotros les propusimos la idea del proyecto y ellos con muy buen ánimo se sumaron sin esperar nada a cambio, estuvieron en las reuniones de feedback, y la verdad que ha sido una bendición trabajar con estos varones que el Señor sin duda ha levantado a que los hermanos conozcan también y de alguna manera darle cierto respaldo, no sé si doctoral, Luis, algo a nuestro trabajo, pero no tiene esa finalidad, no es un trabajo netamente académico, sino que está bien simplificado para que todos los hermanos puedan acceder a él. Cualquier hermano que tenga avidez de conocimiento bíblico pueda venir por él y comprarlo y leerlo y aprender sin lugar a dudas. O sea, hablamos de un libro que no es académico, por decirlo así, sino que un libro en el cual cualquiera puede leerlo y comprender y ahondar un poco más en el tema. Es interesante de que no siendo académico en estricto rigor, lo es a la vez, porque en la editorial que lo saca, que produce este material es A21, que es Académica 21, y es la editorial académica de Poema. Ya ellos son los distribuidores y los productores de esta obra, porque obviamente lo consideraron que como tiene tanto sustento bibliográfico, y si bien tratamos de hacer el ejercicio de que sea digerible para la comunidad eclesiástica en América Latina, tiene mucho respaldo académico, así que creo que gozamos de que están estas dos aguas, ya tanto académico, de hecho hay institutos que lo van a usar para estudiar los alumnos este material, y también la iglesia, ya, o sea, de hecho aquí en nuestra librería donde servimos con Daniel, ha venido hermanos comunes y corrientes como nosotros a adquirir el material, no ha venido ningún instituto, ellos solamente han anunciado que lo van a usar como texto de estudio. Así que eso también es muy importante de considerar. Y esto se gesta en pandemia, ahí donde nos surge la invitación ya del editor Isaac Lara, y él entonces convoca y nos propone este proyecto, y de eso hasta ahora han pasado un poquito más de 2 años. El escrito en sí duró, ¿cuánto? Unos 8 meses más o menos, y después ya el proceso de revisión y la editorial que se toma su tiempo hasta que dan el visto bueno para imprimir. Mayormente la demora fue por un tema de agenda de la editorial, así que podría haber estado antes, pero el Señor quiso que estuviera ahora en este mes de la Reforma aquí en Chile. Sí, justamente, en este mes de la Reforma. Pero contarle también para que sepan los hermanos, ustedes estaban bien impacientes porque llegara el libro. Ves que conversábamos, es que tenía que llegar esta semana, no llegó. Había muchos hermanos esperando. Yo creo que quizás contar un poquito de eso para que los demás hermanos que nos están oyendo y viendo sepan también la realidad. Había muchas amistades, conocidos por las redes sociales, a la espera de este ejemplar. Sí, la verdad que estamos tan lejos de los proveedores en Chile. Recordemos que las importaciones de literatura normalmente se hacen por barco y en contenedores bien llenitos para que esto se refleje en un buen precio.
Nosotros que también consumimos literatura de otro calibre y secular, laico, vemos la gran diferencia que hay entre los precios. Y la verdad que por lo menos CLC hace una gestión por barco y son por lo menos 8.500 millas de viaje desde Estados Unidos hasta Chile, y eso demora, siempre hay imprevisto en el tiempo, y agradecemos a los hermanos por la paciencia, porque uno termina siendo ahí mentiroso de alguna manera, porque va a estar esta semana, pero finalmente no llegó el contenedor, va a llegar la próxima. Así que gracias a los hermanos que esperaron pacientemente. De hecho, el lanzamiento como oficial en América Latina fue en el Seminario Reformado Latinoamericano, en la convención que fue ahí en Cali o Medellín el 23 de junio. Y ahí el mismo pastor Michelén presentó este libro, y ahí fue el primer asomo de este material, y de ahí hasta ahora, imagínense, casi 2 o 3 meses, llega recién a Chile. Así que ya de hecho estaba en paralelo en Amazon, y en Amazon se agotó en un mes probablemente. Ahora no sabemos cuánto tenía Amazon, pero daba cuenta de que ya el libro estaba en América de alguna manera en circulación, claro. Sí, incluso en República Dominicana estaba ya, y bueno, hacían como esa burla, como yo lo tengo, todavía no te llega, pero llegar a Chile, digamos, sí, cuesta, digamos, como bien lo dice Daniel, son los viajes, son muchas millas, y nos damos cuenta que somos lo último, en parte, como se dice, lo último de la Tierra, un país largo, cierto, y angosto. Pero damos gracias al Señor por lo maravilloso que nos permite vivir, nos permite disfrutar de nuestro país. Veamos un poco más. ¿Qué nos puede contar Luis de la historia, quizás, o la parte que te tocó escribir a ti? ¿Cómo se conforma en parte este libro? ¿Cómo se desglosa? ¿Por qué parte cada uno? Ver todo eso. La verdad es que cada capítulo tiene sus distintivos. Cada uno tuvo en cierta manera una libertad para escribir, usando diferentes formas, ¿no? Aplicando teología bíblica en algunos casos. Por ejemplo, en mi capítulo yo incluí hasta un sermón expositivo. Entonces hubo esa libertad, pero obviamente apegándonos a los cánones. Y quiero, antes de eso, un paréntesis, hermano Juan, desmitificar algo que yo he escuchado este comentario mucho en nuestro medio, en las redes sociales. Con Daniel tratamos de ser muy, de usar mucho las redes sociales para justamente difundir, promover contenido. Y lo escuché por ahí, porque me lo dijeron, y también aquí en la librería. Hermanos amados que nos escuchan, esto no es un reescribir los cánones, porque han dicho que como que estamos reescribiendo los cánones, son nuevos cánones latinoamericanistas, de un enfoque latinoamericano. No es eso. Somos autores latinos que tomamos los cánones históricos del año 1618, que fueron hechos en Dort, en el sínodo de Dort, y lo que hacemos es un ejercicio de aplicar estos cánones a nuestra vida. De hecho, hay un apéndice, un capítulo, mejor dicho, del pastor Salvador Gómez Dixon, que es precioso, en una aplicación pastoral de los cánones. Entonces, al final de cada capítulo hay preguntas para trabajar en grupo, tenemos una doxología, un himno también, o sea, buscamos de que sea un trabajo completo, con mucho sustento bibliográfico, académico, digerible, desde un punto de vista de nuestra vivencia también, aun cuando no contamos testimonio, pero sí como nuestro ejercicio teológico, y que sea aplicable a la iglesia. Pero también lo pueden usar estudiantes de un seminario o de un instituto. De hecho, el pastor Michelén dijo que lo va a usar en su seminario, en su academia. Entonces damos gracias a Dios porque puede ser aplicado de esa manera. Pero no estamos reescribiendo los cánones, no son nuevos cánones, son los mismos que nosotros trabajamos para hacer un ejercicio digerible y una bajada a la iglesia en América Latina, un ejercicio desde hermanos latinoamericanos como nosotros. Ahora bien, dicho Luis, esto, quiero entrar un poco en los antecedentes históricos. ¿Sí? Sí, explicar para los auditores, cuando hablamos de cánones de Dort, ¿de qué estamos hablando en sí? ¿Qué es lo que son los cánones? ¿Qué es lo que tú hablaste de, cierto, el sínodo de Dort? Explicarles un poco a ellos también, los que
los que quizás alcanzaron a escuchar ahora, se están conectando, realmente explicar y ver a grandes rasgos de qué es lo que estamos hablando cuando decimos los cánones de Dort. Si me permite, hermano Juan, me gustaría hacer un esbozo muy breve, histórico, para llegar y explicar lo que son los cánones. Súper. ¿Te parece? Si bien el apéndice histórico, la introducción histórica, no la hago yo, la hace nuestro hermano Nicolás Elgueta. ¿Ah? Claro, también es profesor de historia en un seminario allá en el sur. Así que damos gracias a Dios por este excelente trabajo de nuestro hermano. Bueno, todos hicieron su excelente aporte, fue un trabajo muy hermoso, la verdad. Pero tenemos que tomar los antecedentes desde siglos atrás, por lo menos 1000 años antes de los cánones. Cánones 1618, tenemos que viajar por lo menos 1000 años atrás, un poco más, donde vemos que las primeras discusiones en torno a estos temas soteriológicos, porque tienen que ver con la salvación y la gracia, se dan con Agustín. Incluso un poquito antes de él, Jerónimo, en Jerusalén, ya va respondiendo a ciertas posiciones pelagianas, en donde Pelagio, básicamente, siendo un monje de Bretaña, un monje muy piadoso, él postula lo siguiente: a rasgo, él dice que el pecado de Adán solo lo afectó a él, o sea, él escogió mal su libertad y escogió mal y pecó, por lo tanto lo que hizo Adán solo le afectó a él. Es decir, él niega la realidad de un pecado original, o que el pecado de Adán infestó a toda la humanidad. Nosotros sostenemos que, a partir de lo que dice la Biblia, lo que sostiene la historia y lo que sostienen los cánones justamente es que el pecado afectó a toda la humanidad. Y ahí vienen todos los demás respuestas. Por ejemplo, el pelagianismo fue considerado una herejía en el concilio, uno de los concilios de Cartago, en el año 418, fue considerado una herejía. Después los discípulos de Pelagio siguen avanzando en los años y llegamos casi un siglo después el semipelagianismo, que trató de hacer un punto medio entre el agustinismo o el agustinianismo de San Agustín, que postulaba la predestinación, postulaba que somos salvos por sola gracia, y los semipelagianos, que trataron de moderar su punto, y fue considerado también el semipelagianismo herético en el concilio de Orange en el 529 después de Cristo. Miren, estas discusiones ya se dieron ahí, o sea, son los antecedentes más históricos, más primigenios de toda esta discusión. ¿Por qué en los primeros siglos no se discutió esto? Porque eran otros los énfasis y los motivos de discusión. Eran temas cristológicos, herejías cristológicas, la definición del trinitarismo, ¿no? De que creemos en un Dios trino y uno, eso se define en los concilios ecuménicos, pero ya en este periodo, estamos hablando del siglo V después de Cristo, Agustín, Pelagio, Jerónimo, después la Edad Media, por ejemplo, con Cesareo de Arles, que era un discípulo de San Agustín, van postulando y surgen en los conventos discusiones semipelagianas, ya el tema de los decretos también, el decreto de Dios en cuanto a la predestinación es una larga discusión, y que eso atraviesa hasta la época de la Reforma, donde vemos un continuo. Es precioso esto, no vemos algo nuevo en la Reforma, no es una novedad, ahora nos pegamos un salto 1000 años después con Lutero también Lutero, se agarró con alguien. Exacto, también él con Erasmo de Rotterdam, un humanista, y Lutero él era un discípulo de un convento agustiniano, entonces él leyó a Agustín, fue influido por Agustín, y esto viene desde la Biblia, o sea, tenemos que ver un continuo en esto, porque a la Reforma siempre se le achacó de que era una novedad, siendo que la Reforma en sí es un continuo en cuanto a los temas de la salvación, solo que no era un énfasis en el tema de la predestinación que atraviesa desde Agustín hasta los reformadores, y llegamos entonces así, por lo menos, unos 50, 60 años después de Lutero, incluso había muerto ya Lutero, había muerto ya Calvino, y Calvino no es el fundador de la Reforma, todos ellos fueron armando, ¿no? un engranaje doctrinal, teológico, para llegar a los discípulos de Arminio, siendo él un profesor reformado en Leiden, que postulan algo distinto de lo que se venía enseñando, se venía predicando, se venía enseñando sobre la salvación. Y ellos entonces hacen esta discusión en el año 1610, ya lo que se llama la remonstrancia, y en el año 1618
Las iglesias reformadas dicen, reunámonos en un sínodo, en una reunión, estuvieron reunidos ahí por lo menos unos 6-7 meses, y discuten estos puntos para dar una respuesta, y esa respuesta, que son en 4 puntos, es lo que conocemos hoy en día como 5 puntos del calvinismo. Eso es a grandes rasgos, es una respuesta de lo que se venía creyendo siempre, algo que era una novedad, que los discípulos de Arminio empezaron a leer de manera distinta, por ejemplo, Romanos 7, Romanos 9, algo distinto de cómo se venía enseñando bíblicamente, exegéticamente, un entendimiento distinto. Por ejemplo, Romanos 7, decir de que Pablo está hablando ahí antes de su conversión, cuando habla de nuestro cuerpo de muerte. No, Pablo está hablando ahí de un hombre ya convertido y que está luchando con el pecado, pero no ha perdido su salvación. ¿Te das cuenta? Entonces, ese entendimiento, ese cambio, ese giro, los cánones de Dort son la respuesta en 4 puntos, que nosotros los desglosamos en 5 y que se conocen como los 5 puntos calvinistas. Eso a grandes rasgos, mi hermano Juan, como un esbozo histórico, un viaje relámpago. Viaje relámpago que dan ganas de seguir viajando, ¿ah? Dentro de este desglose, quizás, ¿qué nombre tienen? Bueno, el desglose son los 5 puntos, es la palabra TULIP que se conoce, este acrónimo TULIP, la T de total depravación, la U de, en inglés, elección incondicional, ¿no es cierto? La L de gracia limitada, la I de gracia irresistible y la P de perseverancia de los santos. Ahí lo que hicimos cada autor es detenernos en cada uno de estos 5 puntos y tal vez recalcar por qué estos escritos históricos, abordarlo de cierta manera, y es porque estos escritos confesionales que se llaman, estas narraciones teológicas y estos compilados a modo de cánones o de estándares, lo que buscan hacer, hermano Juan, es promover la unidad de la iglesia. Al momento de proponer estas normas que ellos mismos llaman que son las normas normadas, están subordinadas a la escritura, no hay máxima autoridad que la Biblia. La Biblia es la única inerrante, ¿no es cierto?, infalible, inspirada, y los cánones y las confesiones reformadas o cualquier tipo de otro escrito no lo son. Lo que hacen es, de cierta manera, fijar algunos límites, como decimos en buen chileno, rayar la cancha, para nosotros ir a nuestro texto sagrado y como nuestro corazón es engañoso, saber dónde está la cancha donde yo me puedo mover y no irme a lo mejor para donde se fue Arrio o para donde se fue Pelagio, o las herejías modernas o las sectas que muchas veces existen como los mormones, testigos de Jehová, es porque esta gente se despojó de la tradición, se fue al texto sagrado, interpretó lo que quiso y empezó a sacar, y ahora vemos que está la diosa madre y que están un montón de cosas y que la Pachamama está en la Biblia, etcétera. Y eso es porque se despoja al cristianismo de esta tradición. Entonces nosotros somos cristianos porque leemos el texto sagrado con este lente, con esta norma normada, y sabemos cuál es la cancha donde nosotros nos debemos de mover. No necesariamente esto implica que estamos encerrados, sino que estamos unidos. Estas formas lo que promueven es la unidad de la iglesia para que tengamos un Señor, una fe y un bautismo, como dice así la palabra del Señor. De hecho, es interesante que San Vicente de Lerins, un monje francés, estamos hablando del siglo V después de Cristo, él dice que como la Biblia es un libro divino, porque eso no nos podemos olvidar, inspirado por Dios, y eso lo creemos, cada autor lo sostiene profundamente, y es la autoridad de la iglesia, pero él dice como la Biblia tiene tantas interpretaciones, porque es un libro muy rico, esas interpretaciones deben ser guiadas en un dogma. Y ahí es donde van surgiendo tantos concilios, tanta discrepancia, y donde la iglesia, Dios ha preservado eso, y por eso nosotros hablamos tanto de la historia de la doctrina, porque no nos podemos saltar desde la época de Cristo hasta ahora interpretar la Biblia como, esto creo yo, eso dice el texto. Hay que ver, son 2 milenios de tradición eclesiástica, a lo cual nosotros debemos echar mano. Y bueno, ¿qué definieron respecto a esto? ¿Qué definieron respecto a tal doctrina? Y ahí es donde está que estos hombres santos, pero también pecadores, tuvieron tiempo de oración,
tiempo de discusión, no estaban sentados en un café, lo he dicho en varias oportunidades, no están en un café como tratando de, ¿te parece que esto está de acuerdo con lo que creemos? Sí, ok, lo fijamos, ¿no? Esto, hay sangre de por medio, hay exilios también, cuando algo que no les parecía, lo sacamos y se iba de la ciudad, o sea, hay realmente un celo por esta médula doctrinal y dogmática, y es lo que nosotros ahora, cómodamente aquí, hablándole a ustedes en paz, porque todavía tenemos paz en nuestro país, gracias a Dios, para proclamar el evangelio, podemos decir, estamos sentados sobre hombros de gigantes, los cuales ellos definieron y dieron su vida por la creencia doctrinal, por estos concilios, estos cánones, y es lo que creemos nosotros ahora. Así que realmente es una consideración, un humilde esfuerzo para considerar que es necesario como cristianos de toda tradición, arminianos, wesleyanos, protestantes, evangélicos, reformados, anglicanos, luteranos, todos necesitamos echar mano de la historia y de todo este andamiaje para poder tener cuidado a la hora de llegar al texto, evaluar, interpretar y enseñar y predicar. Por supuesto que sí. Sí, me llama la atención y me gustó bastante. Dentro del prefacio está el propósito que se escribe, y uno de estos, no los voy a decir todos para que los demás hermanos puedan después interesarse y adquirir el libro. Dice, por tanto, los objetivos principales del libro son que el creyente pueda amar más profundamente a Cristo como su Salvador suficiente. Creo que es una idea, pero muy satisfactoria, Sí. en la cual y resume en parte lo que se quiere llegar con la intención de escribir este libro. Daniel, cuéntanos un poco más. Sí, también este libro consideramos que es un libro acerca de la gracia. Es un libro que expone la gracia. De hecho, se le conocen a estas doctrinas como doctrinas de la gracia y sus partes. Entonces, también es un llamado a nuestros hermanos a que se interioricen a cómo la gracia de Dios operó antes, porque el Señor, ¿no es cierto?, es preexistente y Él muestra gracia desde antes de la fundación del mundo. Él muestra gracia hoy, así como ha mostrado en la historia de la iglesia y de su pueblo, y va a seguir mostrando gracia. Entonces el Señor de alguna manera, sin duda, nos prodiga de su gracia en gran manera, y el hecho de que usted, hermano, se sienta animado a estudiar esta gracia bendita, el glorioso evangelio de la gracia, entender de buena manera, no solamente le va a ayudar a vivir en novedad de vida, a tener descanso en su corazón, tener consuelo, sino que también le va a equipar de cierta manera a ser un mejor evangelista, porque esto le va a permitir a compartir de mejor manera su fe, el mensaje del evangelio, no a lo mejor apelando a una emoción, a una contrición momentánea, sino que siguiendo al pie de la letra lo que dice la Escritura de cuál es el mensaje de salvación que nosotros tenemos que hacer. A lo mejor los cánones de Dort debieron haber empezado con la doctrina de la depravación total por un tema lógico, que es el estado inicial del hombre, pero estos hermanos se quisieron enfocar primero en el aspecto de Dios, en el decreto soberano de Dios, y eso es lo que habla un poco la doctrina de la elección incondicional, que aquí el pastor Michelén abre los fuegos de este libro, definiendo lo que es la elección incondicional. Entonces no queremos resumir mucho para que usted vaya a la librería y adquiera en sí el libro, y a lo mejor hablar un poquito de las doctrinas que desarrollamos Luis y yo brevemente para a lo mejor no quitarles tanto tiempo. Luis, ¿por qué no nos cuentas qué doctrina desarrollaste tú y qué parámetros utilizaste? Por gracia de Dios, a mí me tocó escribir sobre la depravación total del hombre, y acá hago una alusión a nuestros hermanos arminianos. Yo diría que la gran cantidad de nuestros hermanos que nos escuchan son arminianos, y a veces se le denomina o se autodenominan arminianos sin saber qué es el arminianismo. Nosotros creemos que el arminianismo no es una herejía, y en eso tenemos mucho cuidado. ¿Ya? Si bien es condenado el arminianismo en estos cánones, ¿ya? Por eso invitamos a nuestros hermanos pentecostales,
metodistas a que puedan leer este libro para comprender el contexto histórico de lo que se discute y tener paz al respecto, porque esto no es un libro escrito solo para reformados, hermanos, por favor, es para la iglesia. Pero si usted se define como tal, bueno, conozca su contexto, el contexto en el que se discutió, lo que se habló, los puntos, y usted va a llegar yo estoy seguro que va a llegar a otra conclusión. Después de leer estas 440 páginas, usted va a llegar a otra conclusión y va a decir: Señor, gracias por mostrarme esto que está bien sustentado y que por supuesto me hacen o confirmar lo que yo creo o quizá entender otra cosa, pero eso remite a cada uno, a cada corazón individualmente. En la depravación total, que es el capítulo que a mí me toca, es interesante que tanto la postura arminiana, que hace este levantamiento, esta protesta, y que después responde la Iglesia Reformada en Holanda, en Dordrecht, por eso toma el nombre de Sínodo de Dort, están de acuerdo en ambos en la depravación total del hombre. Y ahí hay un punto en común. Y ahí parte todo. El tema es que después en las doctrinas que siguen o en los cánones que siguen, por ejemplo el llamamiento eficaz, ya hay ciertas diferencias. Y ahí ya donde el arminianismo se define como tal, y probablemente el arminianismo de hoy en día es totalmente distinto al arminianismo de hace 4 siglos atrás. Por eso usted tiene que leer esto. Porque a lo mejor ni siquiera lo que usted cree es arminianismo y es otra cosa. Entonces, en la depravación total estamos totalmente de acuerdo, porque ni uno ni otro lado niegan esa realidad de la depravación, tanto en profundidad como en extensión. No sé si tú quieres explicar tu capítulo a grandes rasgos. Sí, a mí me tocó el capítulo de la perseverancia de los santos, y como decía Luis delante, una frase de que estamos parados en hombros de gigante. Hay un escrito de Agustín que se llama De la perseverancia también. Ahí hay una exposición magistral doctoral de esta doctrina, y es probable que él también haya tenido otras referencias antes, pero remontándonos hacia el pasado, Agustín sin duda sienta las bases, y esto sirve también para lidiar un poco con algunas caricaturas, porque la perseverancia de los santos se basa en la premisa de la elección del Señor, y una caricatura que existe al respecto es que los calvinistas son los salvos siempre salvos. Es decir, yo puedo ir y jugar con la gracia, total, mañana puedo recuperar mi salvación porque está en mi poder. Al contrario, lo que hace la gracia al operar en la vida del creyente es generar esta novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, y los apetitos que yo tenía en la carne ya no los tengo más. Ahora tengo otros apetitos, otras necesidades, y de alguna manera el Señor es tan sabio que, haciendo todos los pasos de la salvación, eligiéndote, regenerando tu corazón mediante el Espíritu y el Evangelio, ¿no es cierto?, testimonio interno y testimonio externo, el Señor cambia tu corazón de piedra y lo capacita para ver a la luz de Cristo, tú puedas decidir por Él, ¿no es cierto?, aceptar este mensaje de salvación, pero la santificación, donde está aquí la perseverancia, Él no la completa, la inaugura. Y esto es muy interesante porque Él podría habernos sometido a ser robots serviles, así, esclavos que viven en 4 patas prácticamente y obedecen servilmente a este dictador. El Señor deja la santificación a medias y nos da grandes herramientas como los medios de gracia, a través de la cena del Señor, el bautismo, otras cosas, también las disciplinas espirituales, para que nosotros por mutuo propio perseveremos en ellas. Y esto es en respuesta a la gracia del Señor y por su amor. El Señor nos ama, nos da gracia, nos salva, y nosotros en respuesta vivimos una vida que le glorifica al Señor. Una de las formas de unidad, que es el Catecismo de Heidelberg, la pregunta número 1 dice: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y aquí estoy parafraseando mucho, es vivir para la gloria del Señor y disfrutar de Él para siempre. El que es salvo disfruta solo del Señor, en Él está su deleite, como dice el salmista, en la ley de Jehová está su delicia, en los atrios del Señor está su gozo, su paz, etc. Y eso es lo que viene a pasar cuando la gracia de Dios nos llama, nos transforma, y nosotros empezamos con la asistencia del Espíritu Santo a caminar en este peregrinaje, que, bueno, me acuerdo del progreso del peregrino. Ahí también hay un muy lindo escrito sobre lo que es perseverar en el camino de la salvación. Y no se trata, mis hermanos, de
de tomar la gracia a la ligera o basurearla o tomarla por sentado. La gracia nos cambia y somos nuevas criaturas. Ya no podemos vivir como el viejo hombre. Si alguien está viviendo así es porque nunca ha sido objeto de la salvación y de esta regeneración, no ha tenido el acto de contrición en su vida. Si esta persona toma a la ligera la salvación del Señor, sin duda es un impío, es un no nacido, es un no regenerado. Así que cuidado con estas caricaturas. Nosotros como calvinistas nos tomamos muy en serio la obra del Señor y tratamos de vivir día a día para su gloria. Y dar fruto. Y dar fruto. A eso hemos sido llamados, dice Efesios capítulo 1, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para buenas obras. Y estas las preparó el Señor de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es lo que el Señor nos permite hacer, siendo paños sucios, instrumentos indignos. El Señor nos usa para llamar a alguien más a la salvación. Imagínense esto, hermano, el privilegio, el poder que podemos nosotros experimentar al exponerle el Evangelio de la gracia a la gente que no le conoce, que vive en tinieblas. El Señor le place salvar a la gente a través de la locura de la predicación. Y esto nosotros lo podemos hacer para el Señor. Sin duda, un privilegio, una gracia inmerecida, como dice, ¿no es cierto?, el desarrollo del libro, y que invitamos a los hermanos a que usted se sumerja en este océano de la gracia de Dios, esta gracia abundante, esta multiforme gracia manifestada. Sí, que como bien lo decía Daniel, realmente cuando conoces de la gracia de Dios y conoces a quién es tu Dios, todo lo que ha hecho, de la forma de verlo como creador de todo, nosotros, criaturas suyas, no quiere decir que nosotros no vayamos a pecar, porque todos pecamos y vamos ante los pies del Señor y pedimos perdón. Pero cuando conoces realmente al Señor, no vuelves a vivir como lo hacías antes de ser salvo. Entonces, con ese temor reverente siempre está presente, ya no vuelves atrás. Y como tú lo decías, el que vuelve atrás y lo da por sentado de que la salvación sí la va a tener, haga lo que haga, compórtese como compórtese, realmente no ha conocido quién es Dios. No está ese temor en él. Así es. Así que si nos cuentas un poco, también llama la atención de quienes hicieron alusión al libro, porque he estado leyendo en la contratapa, aparece Pepe Mendoza, Samuel, Roberto Sánchez, quizás. Daniel, si nos lees o nos cuentas un poco más de ellos, quienes hacen referencia también al libro. Sí, tuvimos la bendición de recibir estos tremendos endosos que tú mencionas, hermano Juanito, como el pastor y maestro Pepe Mendoza, que ustedes lo conocen bien, en la voz de Sproul, Renovando tu Mente, el profesor Samuel Masters también, que es argentino y autor de Brodmann y Holman, nuestro querido pastor Omar Ramos, que es también pastor acá en Chile. Hay algunos pastores y líderes acá de nuestra nación, como el pastor David Vilches, quien es pastor de la iglesia presbiteriana, el doctor en filosofía Manfred Svensson también nos aportó un lindo endoso, Mauricio Jiménez, quien es un hermano que ha escrito también tremendas obras sobre la justicia de Dios y sobre la predestinación de los santos, que realmente con mucha erudición pueden encontrar su libro, el hermano Juan Sánchez. Sin duda, contar con el apoyo de ellos. Nosotros les escribimos para contar con estos endosos y ellos muy amistosamente accedieron. El mismo pastor Miguel Núñez nos bendijo con el prólogo. La verdad que contar con ese prólogo fue una bendición. Él mismo dice que para él fue fácil escribir este prólogo porque estaba muy de acuerdo con las declaraciones y el contenido del mismo libro que nosotros pudimos escribir. Y la verdad es que lo que buscan hacer es animarle a usted, hermano, a que adquiera esta obra que el Señor puso en nuestras manos para hacer. No buscamos otra cosa que darle gloria al Señor y, bueno, honramos también a estos hermanos que prestaron su nombre ahí para respaldar este aporte. Sí, 1, 2,
3, 4 chilenos escribiendo. Quizás, Así es. mira, ahí tenemos la imagen de la portada del libro. También decir, bonito color, bonita textura, la letra es muy, muy bueno, el tamaño, la composición. Son, ¿cuántas dijiste? 420, 428 o 430 420 páginas. páginas. Wow. Bastante bibliografía también. Pero son harta bibliografía. Quisimos incluir también los cánones para que los hermanos no estén desconectados de esto. Pusimos la declaración doctrinal de los cánones al principio de cada capítulo y como buen ejercicio teológico, hermano Juan, luego desarrollar cada uno de nuestros capítulos. Nosotros creemos que es importante la reflexión, por eso, como mencionaba Luis, incluimos preguntas de estudio para que usted estudie con sus amigos, sus hermanos, su grupo pequeño, y un ejercicio doxológico. La doxología, la alabanza al Señor, toda comprensión teológica o desarrollo doctrinal nos debe humillar a tal nivel de decir y reconocer en alabanza al Señor: Señor, gracias por tu gracia, redundancia, porque de verdad que es abrumador. La única respuesta que nosotros como hijos del Señor podemos hacer ante esta revelación es caer de rodillas y adorar al Señor. Por eso incluimos algunos coritos. Yo incluí un himno que con mi esposa nos gusta mucho, que es el Seguro en las manos de Dios, que lo cantábamos cuando éramos niños en la congregación. No sé si algún hermano se acuerda de los que nos está escuchando ahí, pero la verdad es que incluimos también un himno al final de cada capítulo porque el desarrollo teológico no debe ser solo intelectual, sino que debe inflamar también el corazón y terminar en adoración al Dios Trino y Uno. Y al final de cada capítulo, la bibliografía respectiva de cada capítulo también. Sí, lo que va respaldando. Para que usted vea si no disvariamos con lo que decían los autores. Sí, y también llama la atención porque no es una mirada, no es un punto de vista solamente de que alguien creó este libro y lo hizo, podríamos decir, bajo su propia línea o como él lo interpreta, sino que al haber 6 escritores y que se unen y concuerdan y cada uno puede tomar uno de los puntos y llegar a una conclusión unificando, realmente es grato, es lindo y da gloria al Señor también. Sí, son 5 chilenos, hermano Juan. Isaac, quien es el editor, Perdón, él también escribe un capítulo. Dejé el El tema editor. es que él es como el revisor de todo lo demás. Así que 5 chilenos, sacando la cara ahí los chilenos. 5-2. Otra salvedad es que muchos de nosotros estuvimos en la otra vereda, fuimos arminianos wesleyanos, de práctica de nacimiento, incluso ejerciendo el pastorado, entonces conocemos bien la teología y por eso Dios nos permite escribir esto, no atacando, pero sí habiendo conocido. O sea, ninguno de nosotros nació siendo reformado, o muy pocos, quizás Daniel, y tampoco yo creo que hasta por ahí. Pero todos estuvimos en la otra vereda y por eso podemos de alguna manera conocer tanto lo que creen como las prácticas, pero siendo cuidadoso y respetuoso también de las otras posiciones, porque queremos llegar a toda la iglesia en el fondo. Si me permite, hermano Juan, estamos muy contentos porque este libro llegó hace 2 viernes atrás, y en una semana, un poquito más de una semana, se vendieron 100 unidades solo acá en CLC Santiago. Entonces damos gracias a Dios también porque hubo una muy buena recepción de los hermanos y eso también no lo digo para presionar, pero adquiéralo, está en la página web. Se va a acabar. Nos va a llegar nuevamente un cargamento aquí a la sucursal. Se va a acabar y esperamos que así sea porque esa es la idea, que pueda llegar a muchos. Y si hay que pedir más a Estados Unidos o a Colombia, se pedirán más. O si no, hay que ir a buscarlo. Para que llegue más rápido. No estaría mal. ¿Cierto? Sí, queremos animarle a que vengan por su copia. Eso. ¿Quieren decir el valor o la página web? Indicarlo, dónde lo pueden encontrar.
Si lo quieren ver físico, la librería. No, el valor no lo vamos a indicar, eso lo vamos a dejar a los avesados, pero ¿Ya? lo encuentran en CLC. Si nos escuchan en todo el mundo también, en Latinoamérica, lo pueden encontrar en su librería cercana, ya que el libro lo publica la rama académica de Poema. Hemos recibido noticias de amigos en México que lo tienen, en Costa Rica, en Colombia, en la conferencia de expositores en Estados Unidos también se vendió, y la verdad que eso nos llena de orgullo, de alegría, de orgullo de cierta manera, más mal dicho, pero una alegría enorme que el libro donde uno tuvo el privilegio de participar con estos hermanos y amigos esté corriendo en la conferencia de expositores, sin lugar a duda, que una tremenda bendición, impensado. Así que el Señor es grande y bueno en gran manera con nosotros. Qué bueno. ¿Algo más que agregar, queridos? Porque ya vamos a ir cerrando este tiempo de la presentación de este libro. ¿Algo más que quieran aludir? ¿Algún llamado a los hermanos por parte de la adquisición? Como ya está en Amazon, está en distintos lados. Leerlo solo, leerlo junto a alguien más. ¿Qué quieren aprovechar de informar? Bueno, para finalizar, amamos al Dios Trino y Uno, lo amamos y queremos exaltar su nombre a través de este escrito, de este humilde esfuerzo en su reino, y sabemos que también el echar mano de tantos hombres que han escrito, han investigado al respecto, nos hace sentir humildes respecto a lo que podemos hacer nosotros. Probablemente vengan otros proyectos a partir de este material, así que estamos orando también por eso, porque es algo que va, si Dios lo permite, va a suceder, así que damos gracias a Dios por eso. Y queremos que no piense de que este libro discrimine si usted es de otra convicción, sino que léalo y después juzgue. Léalo hermano, léalo con un corazón enseñable para que pueda ver la gloria de Dios también en cada párrafo, en cada texto, en cada ejercicio que hacemos también teológico. Esto no resume toda la creencia reformada, también vale la pena decirlo. Esto se remite, como dijo Daniel, a las doctrinas de la gracia, al aspecto de la salvación, que lo define a partir de toda la historia, desde la Biblia en adelante, lo que se cree, lo que se ha creído siempre, pero esto no define toda la teología reformada, pero sí en cuanto a la salvación, que es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque hasta el día de hoy se discute. Todavía hay división entre arminiano y calvinista, en la iglesia se dividen incluso por esto. Por lo tanto, es necesario echar mano de un libro así para poder leerlo con una actitud piadosa y poder de ahí tomar decisiones. Cada uno sabe cómo el Señor lo va a guiar, pero lo invitamos a adquirir este material y una vez más, Radio Armonía, muchas gracias por este espacio. Acá en Chile lo encuentran en CLC Chile, la librería cristiana. La página nuestra es www.clcchile.com. Agradecemos también a los colegas que nos permitieron estar en el estudio número 1, al hermano Sergio, que nos prestó la oficina para hacer esta transmisión. Y también invitar a los hermanos que nos van a bendecir con el adquirir este libro. Si a usted le gusta alguna parte, una frase, compártala. Si se anima a etiquetarnos a nosotros o a CLC, a ayudarnos de alguna manera a la promoción de este mismo libro, bienvenidos sean, los estamos esperando. Estamos en redes sociales, en Facebook con Luis, somos bien activos en Instagram y contamos con su promoción también, así que le agradecemos a todos los hermanos que nos van a etiquetar y nos han etiquetado hasta el día de hoy. Gracias. Bueno, comentar también que Pastor Sugel y Pastor Salvador querían estar, digamos, pero por tema de coordinación, tiempo, viajes, bastantes compromisos que tenían, no pudieron estar. Así que un gran saludo también para ellos. Y que como saben los hermanos también de Armonía, ellos están siempre dispuestos a compartir con nosotros. Así que un gran abrazo, queridos. Dios les guarde, les siga usando para su gloria.
Y que, como decía Luis, si se vienen más proyectos, que podamos seguir trayendo gloria y honra al Señor. Así que un gran abrazo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, amados. que van a ver este programa. Así que están oyendo, Señor les guarde y instarles a adquirir el libro. Se ve muy lindo. Ahí lo mostramos. Así que puede adquirirlo y comenzar a leerlo. Puede que se tome un tiempo en leer si no es muy rápido de lectura, pero va a ser algo que va a traer también bendición y un poco más de claridad. Y por cierto, como lo leía yo, ¿cierto? La idea principal también es traer honra y gloria al Señor. Así que un abrazo, querido. Amén. Dios les guarde, les fortalezca y continuamos en la programación de Armonía.